Bueno, vamos a hablar un poco del sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a empezar desde lo que es la nariz. Y la nariz, la principal función que va a tener, van a ser tres. Nos ayuda a lo que es la humidificación, para calentar y para filtrar el aire. Cuando hay algunas partículas que traten de entrar a lo que es nuestro sistema respiratorio por la nariz, estas vellosidades que tenemos ahí van a lograr detenerlas, y si hay algunas otras partículas más pequeñas, toda nuestra vía respiratoria va a estar cubierta de moco y estas van a quedar atrapadas ahí. Después de lo que tenemos, después de nuestra nariz, vamos a tener lo que es la faringe. Y la faringe se va a dividir en tres partes: la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe va a ser la parte que está inmediatamente detrás de la nariz, o sea, siguiendo la dirección de la nariz. La bucofaringe, la dirección de la boca, y la laringofaringe ya es esta parte en donde vamos a encontrar el inicio de nuestra laringe. Y aquí está, vean cómo viene, esto es la faringe, y justo aquí tenemos a la epiglotis, y ya hacia acá se va a diferenciar lo que es nuestra laringe, y por este lado seguiría lo que es el esófago. Nuestra faringe va a tener una serie de musculatura que le ayuda sobre todo en lo que es la función digestiva, y tenemos una serie de músculos voluntarios que ayudan a que nosotros podamos tragar. Cuando ustedes hacen la acción de tragar, lo hacen de una forma voluntaria. Ahí tenemos unos músculos constrictores que hacen que la faringe precisamente se constriña para impulsar el alimento, y estos ya son involuntariamente, ¿sí? Y lo que es nuestra capa respiratoria son las vísceras que vamos a encontrar a esta altura, y nos van a contener lo que es la laringe y la tráquea, que la tráquea ya vimos tiene, más bien, la laringe ya vimos que es esa división, justamente está en la división para lo que es el aparato respiratorio y el aparato digestivo. ¿Y cuál es la principal función de estas? Mantener una vía permeable para que el aire pueda pasar. En la laringe también vamos a producir lo que es la voz. Es el órgano que nos va a producir la voz. Para esto va a contener a nuestras cuerdas vocales, que estas mismas cuerdas vocales también tienen algunos ligamentos que les ayudan a tensarse o a relajarse para emitir diferentes sonidos. En nuestra laringe, su esqueleto va a estar hecho por cartílagos, que tres son impares y otros tres son pares. Estos cartílagos no son completos, no rodean completamente nuestro tubo laríngeo. Aquí están los que son más pequeñitos. ¿Y por qué es tan importante que estas estructuras sean cartilaginosas? Para permitir que puedan mantener nuestra vía permeable, que no se colapsen, pero también que tengan esa cierta flexibilidad, ¿sí? Y aquí lo que les decía, los ligamentos vocales, que nos van a ayudar en el proceso vocal. Aquí están, estas son nuestras cuerdas vocales y sus ligamentos. ¿Sí? La laringe va a tener músculos extrínsecos e intrínsecos. Esto, lo más importante que recuerden es que los músculos extrínsecos lo que van a hacer es darle una musculatura, un movimiento general a nuestra laringe. Y los músculos intrínsecos ya se especializan en hacer movimientos más específicos. Aquí está. Y va a tener una inervación por lo que es una rama del nervio vago, que de ahí se va a derivar el nervio laríngeo,
eh, después del ganglio que está en el triángulo carotídeo, justamente aquí. Este es su esternocleidomastoideo, esta es su carótida, y aquí va a estar el ganglio del vago, y de ahí se va a derivar el nervio laríngeo superior, y a su vez se va a volver a dividir para darnos una rama sensitiva motora y otra simplemente motora, sensitiva y autónoma. Esta parte, acuérdense que nosotros aquí todavía tenemos un poquito de voluntad, por eso tiene extremo motor. Y la tráquea igualmente va a ser un tubo de cartílagos que también no están completamente abrazando el tubo traqueal, pero va a ser lo que continúa a nuestra laringe y ayuda precisamente a mantener esta permeabilidad. Y aquí nuestra tráquea ya se va a dividir en lo que son nuestros bronquios principales. Anillo cartilaginoso que nos da la división es la carina, y ya de aquí nos divide a lo que es nuestros bronquios principales, tanto derecho como izquierdo. Bueno, nuestras vísceras de la cavidad torácica van a tener lo que son las cavidades pulmonares, en donde vamos a encontrar las pleuras. Vamos a tener una pleura parietal y una pleura visceral. ¿Qué es esto? Una pleura que está más hacia la parte externa y una pleura hacia la parte interna. ¿Se acuerdan como en el corazón queda un pequeño espacio entre ambas pleuras que contiene líquido interpleural? Y este líquido lo que va a ayudar es mantener una resistencia para que nuestros pulmones se mantengan y se puedan aparte desplazar una pleura sobre la otra sin lesionarse. Aquí está lo que les decía, la membrana pleural, visceral y parietal. Aquí está un poquito, se puede ver lo que es la pleura parietal y la pleura visceral, y queda nuestra espacio interpleural, en donde vamos a tener líquido interpleural. Y bueno, este líquido nos va a permitir el desplazamiento, entonces, y nos va a causar una tensión superficial que mantiene a nuestras vísceras en su forma. Y si hacemos un corte en la parte, un corte de tipo medial, vamos a encontrar lo que son el hilio pulmonar, es esta zona de aquí, y el hilio pulmonar no es más que la entrada y salida de las raíces del pulmón. ¿Y cuáles son las raíces del pulmón? Los bronquios y los vasos, ¿sí? Bueno, esto es más de lo mismo. Vamos a dividir nuestra pleura parietal, que va a ser la parte más externa, la porción costal, unida más a las costillas, la porción mediastínica, que va a estar más hacia el mediastino, ¿sí? Y bueno, nuestros pulmones, ¿qué son los pulmones? Son nuestros órganos vitales de la respiración, y su función es la de intercambio gaseoso, la oxigenación de la sangre para llevarla a nuestros tejidos. Normalmente deberían de ser rosados, ligeros, blanditos, así esponjosos, pero bueno, esto se da en una situación ideal en donde estuviéramos respirando aire completamente limpio. Los pulmones tienen una capacidad elástica muy importante, precisamente para que puedan distenderse, ¿sí? Y tienen un vértice que va a ser la puntita de arriba, ¿sí? La base va a ser la de abajo, imagínenlo como si fuera una pirámide, entonces su vértice, su base,
y vamos a tener 3 lóbulos en lo que es el pulmón derecho y 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos la ocupación del corazón y esto nos hace que sea un lóbulo menos en nuestro pulmón izquierdo. ¿Cómo van a estar fijados nuestros pulmones? Prácticamente están ahí casi nada más sostenidos por lo que son las raíces. Acuérdense, este es nuestro hilio pulmonar y aquí entran todas las raíces y esto es lo que va a sostener a nuestros pulmones en la cavidad torácica. Nuestro árbol traqueovular está dividido desde que empezamos con la laringe, continuamos con la tráquea y luego la tráquea se divide en nuestros bronquiolos principales y cada bronquio principal, en bronquios principales, cada bronquio principal se va a dividir también a su vez en bronquios lobulares y luego se van a dividir en bronquios segmentarios y después vamos a pasar a tener bronquios terminales. Perdón, los bronquios de conducción que nos van a dar los bronquios terminales. Y después de los bronquios terminales, ahora sí vienen los bronquiolos. Y ya los bronquiolos, ya ahí ya no va a haber cartílago. El resto de nuestra vía aérea tiene cartílago precisamente por lo que les decía, para tratar de mantener esta permeabilidad de la vía aérea, pero ya nuestros bronquiolos ya no van a tener cartílago. Y ya en nuestros bronquiolos de conducción, ya casi a la parte final, ahí no va a haber todavía alvéolos, sino que hasta que tenemos los bronquios terminales empieza a ver la función de intercambio gaseoso, aun cuando todavía no llegamos a los alvéolos. Ya desde aquí, desde estos que se les llaman bronquiolos respiratorios en nuestros bronquiolos terminales, aquí ya podemos empezar a tener un mínimo de intercambio gaseoso, pero la función principal de la hematosis va a ser en los alvéolos. Y los alvéolos pulmonares van a ser la unidad estructural básica del intercambio gaseoso. Bueno, estos van a estar ordenados así como si fueran un racimo de uvas, de cuenta exactamente. Todo se va ramificando como en un árbol y luego terminamos como si fueran unos racimos de uvas. A la edad aproximadamente de 8 años ya podemos decir que tenemos prácticamente todos nuestros alvéolos, que van a constar de aproximadamente 300 millones, ¿sí? Y bueno, vamos a tener una vascularización por una arteria pulmonar y 2 venas pulmonares, ¿se acuerdan? Y la arteria pulmonar izquierda y derecha van a entrar por nuestro hilio y van a transportar, acuérdense, la sangre que se necesita oxigenar, la sangre venosa. Y estas a su vez ya entrando al pulmón se van a volver a dividir. Vamos a tener obviamente una inervación para nuestros pulmones que se desprende de nuestras raíces nerviosas de la médula, y esto forma los plexos pulmonares, ¿sí? Estos plexos van a contener fibras tanto parasimpáticas como simpáticas y viscerales. ¿Qué quiere decir esto de estas fibras? Son todas fibras autónomas, ¿sí? Porque estamos hablando de una función vital.
nosotros no decidimos si se respira o no, bueno, de forma normal, ¿no? Y nuestras funciones en la respiración van a ser principalmente 4. La ventilación, que es la más extensa, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono, que viene siendo básicamente lo que es la hematosis, el transporte del oxígeno y el CO2, y la regulación de ¿quién? De la ventilación. Nuestros pulmones van a lograr expandirse o contraerse con ayuda de algunos músculos, entre ellos muy importante el diafragma, que se va a ir hacia arriba y hacia abajo, tratando de dar más espacio o recortar el espacio para que nuestros pulmones se expongan o se contraigan. Y la elevación o descenso de las costillas también, esto nos abre o nos cierra la caja torácica, permitiendo esta expansión o esta constricción. En la inspiración, el diafragma se va a ir hacia abajo, y en la expiración se va a relajar y va a permitir que las estructuras abdominales también ejerzan una poca de presión para ayudar a la salida del aire. Cuando nosotros tenemos una respiración forzada, aquí ya intervienen más músculos. Los músculos abdominales hacen una mayor presión para que se dé una respiración con más fuerza. Y también en la elevación de la caja torácica y el desplazamiento del esternón nos van a permitir que se aumente también el diámetro de nuestra caja torácica. Hay músculos que van a elevar la caja torácica y nos van a ayudar en la inspiración, por lo tanto van a ser músculos inspiratorios, que son principalmente los intercostales externos. Acuérdense, esto igual que lo que habíamos visto anteriormente. Queremos abrir la caja, nuestros intercostales externos. Si están externos, ¿hacia dónde pueden jalar? Hacia afuera. Y si queremos hacer lo contrario, pues ¿qué hacemos? Los intercostales internos nos van a ayudar a contraer, ¿sí? Nada más acuérdense bien de eso. Y hay otros músculos que son los axioapendiculares, porque son axioapendiculares porque están unidos tanto al esqueleto axial como al apendicular, y obviamente por la naturaleza de estos músculos nos van a ayudar mucho a lo que es la inspiración profunda y forzada. Sí, ahí vamos a ver un esquema de lo que es una respiración normal. Ya entrando en lo que es la ventilación, ya tenemos que nuestros pulmones son estructuras muy elásticas. Tiene una similitud más o menos así como un globo. Y les decía que están sujetos prácticamente solamente por lo que son las raíces del ilio, ¿sí? Y el líquido pleural nos va a dar lubricación, pero además crea una presión entre las capas pleurales. Cuando nosotros estamos inspirando, la caja torácica se va a hacer hacia afuera, aumentando el volumen, permitiendo que nuestros pulmones se expandan, y la expiración al contrario. Y para que nuestro aire pueda entrar en los alvéolos, tiene que haber una presión menor en nuestros alvéolos que en la atmósfera, para que pueda darse esta entrada de aire. Y en la expiración, o sea, si queremos que salga el dióxido de carbono, la presión alveolar va a estar más alta. ¿Para qué? Para lograr expulsar este gas. Y la diferencia que tenemos entre la presión que hay en nuestros alvéolos y la presión pleural es lo que llamamos presión transpulmonar, y esto nos ayuda a mantener esa fuerza elástica nuestros pulmones,
eh, para que se puedan constreñir para sacar el aire. Y nuestras fuerzas elásticas lo que van a estar tratando de hacer precisamente es eso, que nuestro pulmón colapse para sacar el aire, y una parte va a estar dada precisamente por la tensión superficial líquido-aire y otra parte por esta fuerza de la presión de retroceso. El factor surfactante es una sustancia que nos ayuda a reducir un poco esta tensión superficial, dándole una contractilidad a nuestros pulmones para permitir que se lleve de una forma ordenada, digamos, ¿no? Y sobre todo en pequeños prematuros, como el sistema respiratorio es de lo último que madura, muchas veces tienen problemas porque no tienen suficiente factor surfactante, y entonces tienden a colapsar sus pulmones, y esto puede tener una dificultad respiratoria importante que puede llevar hasta la muerte a uno de estos pacientitos. Y aquí tenemos lo que es un alveolo. Aquí vamos a ver cómo está el factor surfactante precisamente en todo nuestro alveolo pulmonar para lograr dar esta pequeña elasticidad, que se da un poco, ¿sí? Solo lo suficiente para que se dé el proceso de la respiración. Bueno, y nuestra inspiración la podemos dividir en tres trabajos. El trabajo de distensibilidad, que es el trabajo elástico que se necesita para que los pulmones puedan expandirse aún contra las fuerzas elásticas, ¿sí? Y el trabajo que se necesita para superar la viscosidad de las estructuras del pulmón, a eso le llamamos resistencia tisular. Y tenemos también el trabajo que se necesita para superar la resistencia de las vías aéreas, que así se llama simplemente resistencia de las vías aéreas. Y algo muy importante que manejamos con nuestros pulmones en la ventilación son los volúmenes. Y los volúmenes son la capacidad de volumen máxima al que se puede expandir los pulmones y se dividen en 4 volúmenes principales. El volumen corriente, que es el volumen de aire que podemos inspirar y expirar en cada respiración de forma normal, o sea, la respiración que ustedes ni cuenta se dan, la que se está dando naturalmente, solita, y es aproximadamente de 500 mililitros. Y luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es un volumen adicional que se puede inspirar después del corriente, y para esto obviamente vamos a necesitar un esfuerzo, y va a ser aproximadamente de 3000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria, que es un volumen adicional a lo que se puede expirar de forma forzada, y va a ser aproximadamente de 1100 mililitros. Y el volumen residual, que es el aire que va a quedar ahí después de la expiración más forzada, o sea, después de que ustedes tratan de sacar la máxima cantidad de aire, y va a ser aproximadamente de 1200 mililitros. Esto es súper importante. Nuestro pulmón nunca se puede quedar sin aire, si no se colapsaría, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener un residual. Y aquí tenemos un cuadrito donde vienen cada uno. Y otra parte importante de la ventilación van a ser las capacidades pulmonares, Y las capacidades pulmonares son combinaciones de 2 o más volúmenes. Vamos a tener también lo que son 4. La capacidad inspiratoria,
que va a ser la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, por eso es capacidad inspiratoria, y va a ser aproximadamente de 3.500 mililitros. La capacidad residual funcional, en donde vamos a sumar el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Este es el aire que queda en los pulmones después de una aspiración normal, es aproximadamente 2.300 mililitros, o sea, es lo que queda después de una aspiración sin hacer ningún esfuerzo. Y la capacidad vital, que esto ya nos incluye como un ciclo completo, va a ser la suma de los volúmenes de reserva inspiratoria y el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Como la cantidad máxima de aire que se puede que puede expulsar una persona después de que llenó hasta su máxima dimensión los pulmones. Va a ser aproximadamente de 4.600 mililitros. Y la capacidad pulmonar total, que va a ser total precisamente, es el volumen básico que pueden expandir los pulmones desde el máximo esfuerzo, y nos va a sumar la capacidad vital con el volumen residual, y va a ser aproximadamente de 5.800 mililitros. Aquí ya tenemos otra vez el cuadro con volúmenes y capacidades. Tenemos lo que es el volumen respiratorio, que va a ser la cantidad de aire que pasa a nuestras vías respiratorias por minuto. Si tomamos en cuenta un promedio normal de la frecuencia respiratoria por minuto, que es de 12, y decimos que el volumen corriente es de 500 mililitros, entonces tendríamos como resultado un volumen respiratorio por minuto de 6 litros aproximadamente. Obviamente esto va a variar dependiendo. Si ustedes están muy relajados en su camita, pues no hay necesidad de tanto, pero si están haciendo ejercicio, pues se va a aumentar. Lo primero que vamos a ver aumentado cuando tenemos actividad, pues que es la frecuencia respiratoria, ya obviamente todo nos va a aumentar. La ventilación alveolar es la velocidad en la que llega el aire hasta las zonas de los alveolos y los bronquiolos, ¿sí? Y la ventilación alveolar por minuto va a ser el volumen total de aire nuevo que entra a estas zonas, es aproximadamente de 4.200 mililitros por minuto. ¿Se acuerdan que acá habíamos visto la capacidad de aire que... perdón, aquí. La cantidad del volumen respiratorio por minuto era de 6 litros, y acá nos queda en 4.200 hasta el punto de intercambio. Es porque el resto de nuestra vía aérea, todo este paso desde acá, desde nuestra tráquea, los bronquios principales, los bronquiolos, todo esto es una zona que se le llama zona muerta. Hasta que llegamos al punto de intercambio, vamos a tener esta cantidad, 4.200 mililitros. De los 6.000 que ingresan, 4.200 es lo que va a llegar a este punto de intercambio. El resto quedan en el camino, ¿sí? Y esto se le llama zona muerta, precisamente porque no hay ningún intercambio, pero va a estar lleno de aire. Y bueno, nuestros bronquiolos, dijimos que ya no tienen ninguna cartílago, ya simplemente son musculatura lisa, y van a tener fibras simpáticas que los van a controlar, y también van a estar influenciadas por lo que es la adrenalina y la noradrenalina, que esto que nos produce la dilatación del árbol bronquial. Dilatación, ¿para qué? Para aumentar su capacidad. Acuérdense que estas hormonas se aumentan cuando hay una necesidad de reacción. Y para constricción tenemos las fibras parasimpáticas, que también va a intervenir nuestra acetilcolina. Entonces, lo que ya habíamos visto en nuestros temas, fibras simpáticas nos van a ayudar a aumentar
y las parasimpáticas nos van a ayudar a disminuir. Bueno, esto ya les había dicho que toda nuestra vía aérea está recubierta por moco para que se puedan quedar ahí atrapadas cualquier partícula que no deba entrar, y después este moco va a ser deglutido o en su caso expulsado, pero gran parte realmente lo tragamos. Y lo que son los bronquios y la tráquea son muy sensibles a estas a sustancias extrañas, y como tienen una inervación por el décimo par, que es el nervio vago, reacciona produciendo los reflejos tusígeno y estornudo. ¿Qué es el reflejo tusígeno? La tos, y el estornudo, pues el estornudo nada más. Que esto lo que trata de hacer es expulsar lo que detecta que ha entrado a nuestra vía aérea. Lo de la nariz ya lo habíamos visto: calentar, humidificar y filtrar, ¿sí? Y lo que lo que logra pasar, también nuestros macrófagos van a tratar de eliminarlo. La fonación ya habíamos dicho que se da en la laringe, que es mediante las cuerdas vocales, y vamos a tener que el tono de la vibración es determinado por la distensión o aproximación de las cuerdas. Estas se pueden acercar, se pueden alejar, se pueden tensar, se pueden relajar, y así nos dan diferentes sonidos. Y tenemos 3 órganos que nos ayudan en la articulación: los labios, la lengua y el paladar blando. Intenten hablar sin labios, sin lengua, y pues es complicado, por eso nos ayudan a la articulación. Y como resonancia, vamos a tener las cavidades que son la boca, la nariz, los senos paranasales, la faringe o incluso toda la cavidad torácica. Esto donde lo pueden ver, por ejemplo, en los cantantes de ópera. Utilizan una mayor potencia, utilizan toda su caja torácica para como resonancia. Y la difusión es el transporte de oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, y del dióxido de carbono de la forma inversa. Esto se va a dar por una difusión simple, ¿sí? Y los gases que intervienen en nuestra respiración, el oxígeno y dióxido de carbono, el nitrógeno también, pero el nitrógeno no lo utilizamos de esta forma. ¿Y qué va a determinar la velocidad en que se da nuestra difusión? La presión que generan. Esto es presión parcial, y tenemos un coeficiente de solubilidad, que a lo que se refiere es que cada molécula tiene una cierta capacidad de ser atraída por el agua. Esto es el coeficiente de solubilidad. Entonces estas dos, tanto la presión parcial como el coeficiente de solubilidad, nos van a ayudar a a determinar la concentración de la rapidez con que entra nuestro gas. Bueno, la difusión neta se da desde donde hay una presión elevada a una de menor presión. Esta diferencia de presión lo que nos permite precisamente es lograr que se dé el intercambio de gases. Y otra cosa importante también de estos gases respiratorios es que son liposolubles. Y acuérdense que nuestra membrana celular es una bicapa de fosfolípidos. Entonces, si no fueran liposolubles, pues nuestra membrana no les permitiría el paso. Por eso es súper importante esta característica. Y la concentración de oxígeno en nuestros alvéolos y su presión parcial va a estar determinada tanto por la velocidad en que se está absorbiendo el oxígeno, como la velocidad en la que estamos metiendo nuevo oxígeno en nuestros pulmones. Entre más rápido se absorbe el oxígeno, entonces menos vamos a tener en nuestros alvéolos. Pero si inhalamos más rápidamente oxígeno, más lo vamos a ver concentrado en los alvéolos. Esto es un poquito de lógica nada más, ¿no? Y nuestro CO2 alveolar va a aumentar directamente
de acuerdo a lo que nuestro cuerpo esté desechando. O sea, si tenemos una gran cantidad de producción de CO2, rápidamente va a lograr salirse, va a aumentar su presión para lograr salir, porque es importantísimo que se elimine. Bueno, y la unidad respiratoria, esto fíjense bien, unidad respiratoria va a estar formada por nuestros bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Esto es donde ya se da, desde aquí se empieza a dar ya lo que es la hematosis, y por eso es nuestra unidad respiratoria. Vamos a tener aproximadamente 300 millones de alveolos, como ya habíamos dicho, y estos son pequeñitos, 2 milímetros más o menos es lo que miden. Si lográramos extender todo esto, serían aproximadamente 70 metros cuadrados. Aquí está, esto es nuestro saco alveolar, estos son nuestros alveolos, aquí esto es el atrio alveolar. Estos son nuestros conductos alveolares, y estos son nuestros bronquiolos respiratorios, ya, ¿sí? Y tenemos, para que se dé esta difusión, lo que nuestros gases tienen que atravesar son en las capas de la membrana respiratoria. Aquí está, va a ser una capa de líquido, el epitelio alveolar, el epitelio de la membrana basal y el espacio intersticial, y luego tenemos lo que es la membrana basal de nuestro capilar y el endotelio capilar. Esto es lo que tiene que atravesar nuestro gas de una membrana a otra. Y estas membranas tienen aproximadamente 0.6 micrómetros de superficie, de grosor, perdón, y la velocidad en que logran atravesar nuestros gases va a estar determinada por el grosor de esta membrana, el área superficie de la membrana, el coeficiente de difusión de nuestro gas y la diferencia entre las presiones parciales. Y bueno, ¿dónde vamos a poder tener problemas? Cuando la membrana es más gruesa, que puede ser cuando hay algún edema, que edema es retención de líquido, una fibrosis, que hay un endurecimiento, un crecimiento de tejido fibroso. Cuando la membrana está más reducida, que eso sucede mucho con el enfisema, y cuando tenemos un coeficiente de difusión bajo, o sea, nuestro gas no es tan soluble, y la diferencia de presión, también esto nos va a dar una diferencia, la presión en los alvéolos con la presión de nuestro gas para que pueda atravesar. Bueno, la capacidad de difusión del oxígeno, así en condiciones normalitas, en total relajación, va a ser más o menos de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y si esto lo multiplicamos por la capacidad de difusión, vamos a tener que en total vamos a difundir unos 230 mililitros por minuto. Y bueno, nuestro dióxido de carbono es 20 veces mayor más o menos su coeficiente de difusión, y por lo tanto en condiciones normales, en reposo, así vamos a tener de 400 a 400 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y ya que logramos que nuestro oxígeno entre a la sangre, va a ser transportado hasta que llegue a los tejidos por medio de la hemoglobina. Y el mismo espacio que necesita nuestro oxígeno para ser transportado es ocupado por el dióxido de carbono. Ocupan los mismos lugares,
Cuando nuestra sangre llega a los tejidos va a tener una presión aproximadamente de 95 milímetros de mercurio, que va a ser mayor a la presión intersticial, que va a ser más o menos de 40 milímetros de mercurio, y por eso va a poder entrar rápidamente nuestro oxígeno, por esta diferencia de presión. Y ya cuando va de regreso, va a tener más o menos los mismos 40 milímetros de mercurio. Nosotros en condiciones normales vamos a transportar el 97% del oxígeno por medio de la hemoglobina. Va a haber un 3% que va a ir disuelto en el plasma. Y si tomamos otra vez un promedio más o menos de concentración de hemoglobina de 15 gramos por decilitro, podríamos llegar a combinar hasta 20 mililitros de oxígeno si se llegara a saturar al 100%, pero no estamos saturando al 100% de forma normal. De hecho, nunca debemos estar en el 100% de saturación. Pero a final de cuentas, en lo que es la función normal y lo que llega hasta nuestro tejido, finalmente, después de todo el recorrido del intercambio, va a ser más o menos 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de sangre. 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre es lo que vamos a lograr llevar hasta en nuestra última célula. Es un pequeño esquema de cómo se da este intercambio, muy simple. Y bueno, la capacidad que tiene nuestra hemoglobina de saturarse se va a ver afectada cuando hay alteraciones del pH, cuando hay un aumento en la concentración de CO2 y también cuando aumenta nuestra temperatura. Ahí baja nuestra capacidad de fijación de oxígeno en la hemoglobina. Y bueno, el CO2 se combina en el mismo punto, ya lo dijimos, igual que el oxígeno. Y la hemoglobina prefiere al CO2 siempre, pero el CO2 tiene una presión muy bajita, que esto a final de cuentas se contrarresta, y entonces tiene una competencia del mismo nivel por ocupar los lugares en la hemoglobina. Y esto en qué es importante, por ejemplo, las personas fumadoras o que están expuestas a mucha contaminación. Por eso tienden a producir más eritrocitos para tener más hemoglobina, para transportar más oxígeno, porque muchos de estos lugares que deberían ser ocupados por el oxígeno están ocupados por dióxido de carbono. Y bueno, dentro de lo que son los mecanismos de regulación de nuestra respiración, vamos a tener algunos centros respiratorios que van a estar principalmente en lo que es el bulbo raquídeo y la protuberancia. Y vamos a tener 3 grupos neuronales: el respiratorio dorsal, que se va a encargar principalmente de la inspiración; el respiratorio ventral, que se encarga de lo que es la expiración, pero también interviene en procesos inspiratorios; y el centro neumotáxico, que más bien nos regula lo que es la frecuencia y la profundidad de nuestras respiraciones. Del grupo respiratorio dorsal también se va a desprender lo que es el tracto solitario, que tiene inervaciones por el nervio vago y el glosofaringeo, el 10º y el 9º par. Y estos nos van a transmitir señales mediante quimioreceptores. ¿Qué son quimioreceptores? Señales químicas, vasoreceptores que detectan presión y otros receptores que están en nuestros pulmones. El diafragma va a tener aquí una función muy importante, que también es inervado por nuestro nervio vago. ¿Para qué nos va a funcionar estas señales que manda el diafragma? Para dar una inspiración en forma de rampa. ¿Qué significa esto? Que la inspiración pueda darse de forma en aumento, así, ¿sí? Que vaya aumentando, porque si no fuera de esta forma, si se mandara solo un impulso y se diera la respiración, sería, ¿sí? Entonces la rampa nos permite hacer, ¿sí? Que vaya aumentando, ¿sí? Estos son nuestros centros respiratorios.
Y nuestra rampa inspiratoria va a controlar la velocidad en que se va aumentando nuestra señal, y también nos va a ayudar a terminar con la inspiración, nos la detiene, y esto también nos puede influir en lo que es la frecuencia respiratoria. Cuando nosotros estamos respirando normalmente, nuestra expiración se va a dar solita por el retroceso elástico de los pulmones, ¿se acuerdan? Y ya lo que es nuestra zona respiratoria ventral nos va a intervenir cuando hay un impulso respiratorio adicional. Y lo que se van a especializar es cuando hay señales expiratorias potentes, o sea, cuando queremos hacer una expiración forzada, ¿sí? Algunos como cuando estamos inflando un globo, por ejemplo, ¿sí? Eso sería una expiración así fuerte. Algunos de los receptores más importantes que tenemos están en los bronquios y en los bronquiolos. Y esto va a ser mediado por el nervio vago, que nos va a ayudar a evitar una sobredistensión en la inspiración. O sea, si ustedes ya distendieron sus pulmones a lo más que se puede, va a haber un reflejo que no va a permitir que se siga ingresando más aire, y esto se le llama reflejo de insuflación de Henry Breuer. ¿Sí? Esto ya no va a permitir que entre más aire, porque si no entonces tronaríamos nuestros pulmones. Esto es de forma involuntaria totalmente, ¿sí? El exceso de CO2 solito nos va a activar en los centros respiratorios para lograr su expulsión, y el oxígeno sí va a tener una mediación por quimioreceptores que dicen, bueno, sí hace falta oxígeno, vamos solicitando más, pero el CO2, si hay mucho CO2, inmediatamente se busca su eliminación. Bueno, esto sería todo por el sistema respiratorio.